Gracias. Ya tiene. Aquí en este periodo de vacaciones me puse a leer algunos libros que me regalaron mi hija, que es feminista, Sofía, sobre la historia de una señora, se llama Olympe de Gouges, que me interesó sobremanera porque ella era una revolucionaria francesa, de la época de la Revolución Francesa, que guillotinaron los revolucionarios franceses. Porque cuando se levantó la consigna de libertad, igualdad y fraternidad, que es aparentemente el paradigma democrático occidental europeo, y no solo europeo, eso llegó aquí, las repúblicas latinoamericanas y los Estados Unidos, pues las mujeres pensaron que efectivamente era libertad, igualdad y fraternidad, y los hombres les dijeron que no. Y en el esfuerzo de decir que tanto hombre como mujer tenían derecho a la libertad, a la igualdad y a la solidaridad, Olympe declaró los derechos de la mujer, porque lo que existían eran los derechos del hombre, que se tradujeron aquí en Colombia. Y esa proclama y sus efectos terminaron con su vida porque Robespierre ordenó la guillotina contra ella. Y entonces yo creo que ahí es donde esa historia, digamos, muestra la enorme hipocresía, digamos, incluso de lo que se llama la democracia occidental. Porque en realidad no era una revolución para construir libertad, igualdad y fraternidad, así siga siendo la consigna francesa y de su himno, sino para desarrollar el capitalismo que ya venía creciendo en Francia y en Europa, pero que necesitaba del poder político que los regímenes monárquicos y feudales le impedían. No estaba pensada realmente en términos de libertad, igualdad y fraternidad. Y esto tiene que ver con esto que llamamos las características revolucionarias, porque si nos salimos de esa época y nos metemos en el siglo XX y XXI, pues pasa más o menos lo mismo. Con obviamente avances que han existido en estos siglos de luchas, pero si uno mirara los progresismos latinoamericanos, aún son balbuciantes, y en mi opinión me parece y suscribo la tesis que expresan un discurso, una formalidad, un discurso políticamente correcto, pero no una práctica. Y sobre todo una práctica cuando se llega al poder, porque es allí donde más se condensa el peso específico de un proyecto político. ¿Cuántas mujeres sindicalistas hay en Colombia? Cualquiera que vaya a reuniones sindicales, de juntas directivas, etcétera, en reuniones aparece una minoría de sindicalistas mujeres. ¿Cuántas mujeres están realmente en la dirección de las organizaciones populares? Para no hablar exclusivamente de partidos políticos. Esa falta de representación en lo que es el tejido social colombiano obviamente obedece a una realidad de la sociedad. La mujer está sojuzgada. Y es ahí donde me preocupa, digamos, la práctica política que un gobierno progresista debe ejercer. Porque podemos irnos hacia la representatividad. Bogotá Humana lo mostró. Nosotros hicimos la Secretaría de la Mujer, el gabinete hasta el final fue paritario, a pesar de todas las crisis.
la fuerza de trabajo administrativo de los principales programas de Bogotá Humana era femenina y de lejos. En esto hay un tema interesante de analizar. El Estado nacional es masculino, el Estado local es femenino. Porque el Estado nacional coge la fuerza, digamos, su gran componente es el ejército, la policía, las armas, la guerra. Y en cambio el Estado local, la administración local es más femenina porque coge la educación, la salud, el cuidado de los niños, etcétera, que tiene que ver con la propuesta del sistema de cuidado. Está más localizada la posibilidad en las administraciones locales que en la administración nacional. Bogotá Humana mostró eso explícitamente, de los miles de personas, más o menos eran 5,000 personas contratadas en la extensión educativa, 5,000 en cuidados de niños, en el ámbito familiar, y había más o menos 5,000 profesionales en el sistema preventivo de salud que desarrollamos. Y la mayoría en esos 3 campos eran mujeres. Luego el componente femenino fue marcado en la práctica de la política administrativa de Bogotá. Pero allí decía, y tuve la oportunidad de un cabildo que nunca fue filmado, fíjense ustedes cómo es este tema, cabildo de trabajadoras sexuales, el primero y último, unas 300 más o menos, y así como estamos aquí en la mesa, toda la administración distrital, hombres y mujeres, todos absolutamente incómodos, porque las trabajadoras sexuales hablaban, y obviamente su primera expresión era una especie como de catarsis, de crítica del Estado, absolutamente lógica y razonable, pero entonces los funcionarios se sentían atacados, personalmente incluso. Las mujeres también, las mujeres de las secretarías de Bogotá Humana. Una de esas me renunció después de que se acabó el cabildo. Pero ¿a qué viene este tema? A que yo sentí que entonces había mucho de discurso, de representatividad y poco de realidad en la práctica. La evaluación de Bogotá Humana en términos de empoderamiento de la mujer en la ciudad, de las mujeres, en el barrio popular, en la diversidad de una ciudad como esta, que es de las más grandes del mundo, ¿cómo fue? Pueden haber algunos tipos de indicadores positivos, ¿cierto? La disminución del embarazo adolescente que Peñalosa continuó. A mí me han criticado mucho cuando trato de dar la causa, pero lo que yo sentí en la administración, pues tiene que ver con abrir las oportunidades académicas y educativas en el colegio de secundaria hacia la educación superior. Y ese es un dato importante. ¿Qué tanto se beneficiaron el 500,000, según estadísticas, de familias que dirige una mujer sola, con sus hijos? ¿Qué tanto se beneficiaron las mujeres trabajadoras que hay en la ciudad de Bogotá? Que porque es un porcentaje, por lo menos antes de la pandemia, mayor que el resto de regiones del país, entonces implica una mayor violencia sobre la mujer. Porque la independencia económica de las mujeres, que trae aparejado el hecho de que tienen un trabajo asalariado, lleva al hombre que se ha acostumbrado a sostener a la mujer, y sostener a la mujer en términos latinos es dominarla, controlarla, pues le produce miedo esa independencia y en algunos la violencia y la muerte, como sabemos que hubo casos en Bogotá, entre otros dramáticos de ese tipo de doña Rosa en el Parque Nacional. Ella era una trabajadora independiente, ¿cierto? Ganaba, bueno, independiente no, una trabajadora, ganaba su salario, y el novio la mata de una manera pues terrible, que espeluznó a todo el mundo. Pero
Allí hay, entre otros, esto tiene que ver con los miedos, hay unos miedos al cambio climático, sobre todo en la clase media, porque lo que dice el cambio climático es hay que consumir de otra manera. Entonces, la clase media dice, miércoles, se nos acabó el confort. Hay miedo a la libertad de la mujer que se produce en los hombres. Hay miedo a los inmigrantes. Aquí ya somos un país de miedos a los inmigrantes, ¿no? Antes no lo éramos, pero así es ahora. Y en Europa ni se diga, en Estados Unidos más. Y estos miedos es lo que están reproduciendo una extrema derecha que va avanzando en Europa y en Estados Unidos. Y en América Latina creo que la estamos derrotando, pero ahí está. Y es fuerte, es poderosa. Es el miedo la base de este tipo de extremismo político en la derecha. Pero entonces mi inquietud es el empoderamiento real de las mujeres en la sociedad colombiana. De 25 millones dentro de Colombia, y ojalá pudiéramos 3 millones, según las cifras, fuera de Colombia. Ahí es donde está el objetivo de un progresismo, para que no pase lo de Olim de Yus. Entonces el discurso es chéverísimo, libertad, igualdad, fraternidad. El himno ni se diga, le pone uno la piel de gallina cada vez que lo escucha. La marsellesa, pero los de la marsellesa le quitaron la cabeza a la revolucionaria. Y entonces es puro discurso. Entonces aquí tenemos que ver es cuál es la realidad. El papel del Ministerio de Trabajo en el próximo gobierno si ganamos. Entonces, si estamos hablando de una desigualdad salarial por trabajo igual, pues aquí hay una prioridad de las inspectoras de trabajo, que no sé si existen, porque dicen los, en el Ministerio de Trabajo, porque si no, ¿cuál es la entidad gubernamental que debe garantizar igualdad salarial? No es solamente un decreto, aquí leyes hay por montones, se aplican. Entonces, si no hay una capacidad de aplicación, pues la desigualdad se mantiene. La reforma agraria, las instituciones agrarias muy débiles que tenemos, que me preocupa porque tendríamos 4 años para desarrollar una reforma agraria, que como propuse, y ese tema, el que la propiedad de la tierra sea de la mujer, que la vuelve responsable de la producción de alimentos, del agua, de la fertilidad y por tanto del sostén de la vida en Colombia. A mí sí me parece una idea muy sugerente, porque el campo en manos de los hombres terratenientes, latifundistas y campesinos también, lo que ha producido es un campo de ejércitos, de guerra, de masacres, de violencia. ¿Qué pasaría con un campo en manos de la mujer, un campo femenino? ¿Produciría los mismos ejércitos, violencias, masacres? Yo creo que no. Ahí, digamos, el nombre de la paz, en el fondo, tendría que ver con una feminización del campo. Pero eso implica un empoderamiento de la mujer rural. Esto es sustancial si queremos realmente construir una nueva sociedad, porque al final esta sociedad, por muy grande que sea esta ciudad, y se crea el cuento de que es posmoderna, está anclada en el mundo rural, en la tierra, en la agricultura, hasta en sus barrios populares. La cultura tiene una esencia rural, una raíz rural. Entonces la feminización del campo a mí me parece importantísima. La feminización de la salud. Esto lo discutimos en Bogotá Humana, y hubo la feminización de la salud, de la educación, que se vuelven las prioridades dentro del programa progresista, pues nos lleva a plantear esto que ustedes llaman el sistema de cuidado.
Hay que decirlo que lo abanderó más Claudia retóricamente, pero nosotros adelantamos mucho en la práctica, que ya no existe, ya eso no existe hoy, ya no existe el sistema preventivo de salud, ya no existe el sistema de cuidado de la niñez en ámbito familiar, eso no está, ya no existe el salto cultural de la extensión educativa. Entonces, discurso, y lo que hicieron fue cerrar en la práctica los avances que iba presentando la ciudad de Bogotá en esta materia, pero que tendría que volverse a plantear en términos de política nacional. Nosotros creamos, y cierro aquí porque no sé los tiempos, eso es como RCN, a lo Vicky, que hay un reloj ahí y uno va viendo y se asusta cuando llega, quedan 10 segundos. La Secretaría de la Mujer de Bogotá. En campaña yo me reuní con las organizaciones feministas de la época, bogotanas, y ellas dijeron que el principal acuerdo fundamental conmigo era que se creara la Secretaría de la Mujer, que se hizo, que existe. Pero deberíamos tener una valoración de eso, porque yo tenía mis dudas ahí, lo planteé, dijo, porque teníamos la experiencia del LGBTI, que toda la pelea era por tener una división administrativa del LGBTI, y yo decía, pero ¿esa es la pelea del LGBTI o es que la población más discriminada del LGBTI tenga un apoyo del Estado? Que en el caso bogotano es las travestis y el trabajo sexual, que a veces incluso es infantil, en el barrio Santa Fe, por acá y en otros. Entonces, ¿por qué la sede de cómo se llamaba eso? Bueno, es una casa LGBTI del Estado, del distrito, en Chapinero y no en Santa Fe? ¿Y qué pelea la que se armó? Por abrir la de Santa Fe, que no sé si todavía existe. ¿Qué pelea la que se armó? Y entonces cuando venimos a hablar de la Secretaría de la Mujer, yo planteaba, era más de la idea de que el trabajo tenía que ser, transversal, es la palabra que se utiliza, en todas las entidades públicas y no concentrarlo en una. Pues hoy deberíamos hacer una valoración de eso, porque ya ha pasado un tiempo, bastante, ya casi 8 años. Entonces, ¿cuál ha sido el peso específico de la Secretaría de la Mujer en Bogotá? ¿Cierto? En términos del conjunto de las mujeres de la ciudad, en términos de las mujeres más desprotegidas de la ciudad, porque en eso yo he querido, pues es parte de mi escuela política, un poco a lo Foucault. No es la clase, es la gente más desprotegida. La clase puede ser privilegiada. Eso lo aprendí en Zipaquirá, y entonces ahí me enfrento un poco con los marxistas. Pero si uno va, por eso yo terminé en Bolívar 83 y no en el sindicato de Sintrapeldar. Por eso Bogotá Humana, y quizás ahí perdió bases de apoyo, se fue al estrato 1 y 2 y no mantuvo su poder en el estrato 3, que se derechizó, que esos son temas que tienen que ver incluso con toda América Latina. Es de pronto un sesgo que no es conveniente porque hay que mantener una visión total, pero a mí sí me gustaría esa evaluación de la Secretaría de la Mujer, porque nos plantea una discusión al interior de un gobierno, un posible gobierno nacional. Entonces es construir unas estructuras especializadas. Hablábamos del Ministerio de la Igualdad, que va más allá, pues incluye género, pero va mucho más allá en otros temas. Ministerio de la Igualdad, o es una transversalidad, y entonces cómo garantizarla de tal manera que cada ministerio adopte, y esta institución pública adopte un criterio de empoderamiento de la mujer y de igualdad de género. Eso me parece que sería clave para el programa, porque ya nos toca hablar de la posibilidad de ser gobierno, no de
Ya no es la retórica, es la posibilidad de ser gobierno. Si nos derrotan, pues ya escribiremos un libro después, pero aquí se trata de ganar y es inminente esa posibilidad, es inminente. Bueno, yo dejo ahí, gracias, muy amables.